Y lo tenemos por fin, doctor. Me voy a poner el barbijo. Ahí está. ¿Nos tendremos que acostumbrar al barbijo para siempre, doc? Por un rato largo, creo que sí. ¿Está prendido el micro? ¿Eh? Enciéndalo, ahí, me parece. No. Es televisión en vivo esto, ¿eh? ¿Estaba prendido? Televisión en vivo. ¿Cómo anda, doctor? Gracias por... Muy bien. Qué lucha la semana pasada para Terrible, hacerlo venir, una complicada. Complicada, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo va, Diego? Muy bien. Bueno, Bueno. antes que nada, feliz día. Bueno, doctor, muchas gracias. Cuénteme acerca de esta situación que estamos viviendo a nivel país, también en la ciudad de Ramírez. Usted asumió un desafío muy grande ahora al frente del centro de salud. Sí, la verdad. Bueno, la verdad que yo no lo vivo tan crudamente, pero entiendo que sí, es importante. A ver, nosotros en el centro de salud, al no tener internación y tener una baja complejidad, parece que estamos como un poco corridos, ¿no? Porque la lucha de la trinchera, digamos, se da en el hospital y se da en otro lado y es más cruda y tiene muy agotado el personal. Pero yo lo veo desde otro punto y nosotros también tenemos una gran responsabilidad que es la atención primaria, ¿no? Acercar la salud a la gente. Exacto. Porque en este tiempo de confinamiento, de aislamiento, de restricciones, de temores de la gente, es difícil que se acerquen al centro de salud o a las consultas médicas, a la atención médica en general, y eso hace que se hayan perdido controles y seguimientos de enfermedades importantes, se haya atrasado el diagnóstico de otras, y ahí es donde el centro de salud tiene su responsabilidad, en la atención primaria. Coincido completamente, por eso tenemos que volver a poner el foco desde los medios, desde la medicina, en la prevención, doctor, en la capacitación, en las charlas, concientizar a la población de lo importante que son los cuidados, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Ya te digo, a veces lo urgente hay que atenderlo, ¿no? Sí. Pero no perder de vista que esto es importante y hacer hincapié y tratar de generar acciones que hagan promoción y prevención de salud, que la gente sepa a qué se enfrenta, que tenga conocimientos que le permitan estar más saludables o que le permita tener acciones que sean más saludables para ellos, para su familia, para sus hijos en el caso de los que tienen, o para los mayores en el caso de los que cuidan a gente más grande. Como la actividad de la semana pasada, que estuvo muy linda con el doctor Calí, a quien hemos entrevistado también aquí en el programa. Sí, me contó Sebastián que... Esta es la manera de llegar a la población. Es que también una de las cosas que yo creo que estamos subaprovechando es esta explosión que tienen los medios, las redes, la internet. Es cierto que hay muchas limitaciones y que hay gente que todavía no tiene acceso y eso hay que ayudar a cambiarlo, pero también es cierto que mucha gente las está utilizando y cada vez más, y es una manera invalorable de llegar con el mensaje como el de la semana pasada. Un hecho que en otra época tenía otro tipo de actividades de promoción y que hoy tenemos que hacerlo de este modo, pero sin embargo uno trata de que el mensaje llegue, y como hay toda una generación que está muy pendiente de las redes y de todo lo que sea multimedia y eso, este tipo de charlas o de conceptos o de mensajes, aunque sea, yo creo que como decían los chinos hace miles y miles de años, la gota orada la piedra, y es importante hacerlo, digamos, ¿no? El espacio que no ocupamos se ocupa con otra cosa, así que... Claro, y todos sabemos, estamos hablando del tabaco justamente, que el cigarrillo hace mal, pero lamentablemente hay personas que siguen fumando a pesar de ello, ¿no? Y qué importante lo que usted decía, Diego, recién, llegar a las nuevas generaciones también, porque son cada vez más jóvenes los que empiezan a fumar, ¿no? Con el uso del cigarrillo. Sí, durante la pandemia hubo como un hecho paradojal en las encuestas de la Sociedad Argentina de Tabacología y de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.
la gente como que demuestra un mayor interés en dejar de fumar, pero a su vez hubo un aumento importante en la cantidad de gente que empezó a fumar. Una paradoja del encierro, digamos, ¿no? Porque el que fumaba, y mucha gente lo hace fuera de su casa o intenta hacerlo fuera de su casa, aprendimos con el doctor Cali que no existe mucho tal cosa y que el tabaquismo de tercera mano es muy, muy perjudicial y que uno lo lleva en su ropa, en su piel y que puede perjudicar a los terceros que viven con él a pesar de fumar afuera. Pero además de eso, el hecho de no poder estar afuera o no poder fumar en el trabajo, como fuman algunos, y volver a casa y no fumar, se hizo crisis, ¿no? Y bueno, a la vez que había mucha gente que quería dejar de fumar o que buscaba medios y buscaba información, en las encuestas mostraban eso, otra gente que por la ansiedad, la preocupación y tal vez buscar una actividad placentera dentro de lo que no se podía o de la angustia que se vive, se acercó más al cigarrillo. Qué bárbaro el fumador de tercer grado, eso, increíble. Conocíamos al fumador pasivo, pero nos sorprendió a muchos la existencia del fumador de tercer grado, que es aquel individuo que ingresa a un lugar donde previamente había fumado alguien, ¿no? Claro. Y en el ambiente quedan rastros, queda impregnado, ¿no? La verdad que el tabaquismo, o sea, el concepto de tabaquismo de tercera mano está avanzado, o sea, se está arraigando cada vez más. Es difícil a veces de entenderlo, de comprenderlo, porque en realidad se trata de medir cosas que no se ven. Y entonces, la verdad es que cuesta comunicarlo a veces, pero cada vez se sabe. De hecho, ha generado leyes, o sea, en Entre Ríos mismo hay una ley, Entre Ríos libre de humo, y esa ley impide fumar en lugares públicos cerrados. ¿Y el motivo cuál es? El tabaquismo de tercera mano, porque no es solo que esté frente a un señor que me tira humo en la cara, que sería el de segunda mano, el fumador pasivo que vos decías, sino el que fumó anoche acá y yo vengo a trabajar acá 8 horas y estoy respirando y expuesto a todo lo que fumó, o sea, los productos del tabaco, de la combustión del tabaco que dejó el que estuvo anoche. Doc, paralelamente, ¿qué pasa con las infecciones respiratorias agudas? Lo hemos invitado especialmente por esto, porque el año pasado charlamos con usted, la pandemia y el confinamiento, si de algo sirvió, entre comillas, es que estuvimos todos encerrados. Entonces no nos enfermamos de coronavirus, pero tampoco nos enfermamos de las enfermedades normales de la época, ¿no? Ahora estamos empezando a salir más y aparentemente volvieron las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Sí, están volviendo, están volviendo. El año pasado fue, bueno, muy, muy excepcional en esa charla que charlábamos cuando vos me invitaste, que se hizo con el Ministerio de Salud, mostrábamos los gráficos y el año pasado desaparecieron el resto de los virus. Se explica un poco, digamos, hay gente que no es susceptible porque tiene anticuerpos frente al virus de la gripe, por ejemplo, otro grupo está vacunado o se vacunó, y el resto usamos barbijos y nos lavamos mucho las manos y no nos acercamos o no nos juntamos, y el virus en su época de circulación no tuvo a dónde ir y no fue. Este año sí, de todas maneras, en los primeros, o sea, estamos viendo un comportamiento tampoco estándar. O sea, en esta semana o dentro de un par de semanas tenemos el pico histórico de infecciones respiratorias agudas bajas en los chicos chiquitos, ¿no? Yo hablo de la parte que me cabe. Seguro. Y las bronquiolitis, sobre todo por el virus inicial respiratorio, y el pico es de la segunda semana de junio a la segunda de julio. Históricamente siempre Históricamente es así. Vos ves los gráficos y son calcados, a veces la montañita es más alta, a veces es más baja, a veces es más ancha, a veces es más picuda, pero el pico coincide en estas 3-4 semanas 95% de las veces. No pasó en la pandemia del H1N1 en el 2009 y claramente no pasó el año pasado, y este año no sabemos bien qué vamos a ver. Muchos países han reportado que en el hemisferio sur, hay reportes de Australia o de Sudáfrica, que se ha corrido y han tenido bronquiolitis por este virus, que es
típicamente invernal, y en los países tropicales donde no hay invierno, o ecuatoriales, digamos, predominan las épocas de lluvia, que son los momentos donde estamos adentro. Cuando hace frío, cuando llueve mucho, nos quedamos adentro y ahí es donde nos contagiamos más. Pero lo que se ha visto en estos países del hemisferio sur, que han tenido una primera ola muy intensa el año pasado, han tenido bronquiolitis en verano. Y lo han reportado como una rareza excepcional, y algo, no sé si nos va a pasar lo mismo, pero los primeros casos de bronquiolitis por el virus incisional respiratorio, que en esta época tendríamos por montones, se están viendo recién ahora. Los primeros reportes, uno ya como curiosidad empieza a contar en la sala, vino uno, pero de la semana pasada, la anterior. Así que no sabemos muy bien, sabemos que están circulando algunos otros virus, de todas maneras sigue circulando mucho SARS-CoV, o sea, hay mucho COVID. Entonces... Eso le iba a preguntar, doctor. Paralelamente existe el COVID, entonces, ¿cómo distinguimos entre una infección respiratoria de la época y el COVID-19? Todos conocemos los síntomas del COVID, que están asociados a un montón de patologías, qué sé yo, falta de olfato, de gusto, por ejemplo, ¿no? Pero también fiebre alta, que puede ser muy típico. Ahora se dice también las secreciones nasales, que pueden ser síntomas de COVID-19. La tos, digo, ¿cómo distinguimos una de otra? Y es un enorme desafío para ustedes, los profesionales de la medicina, ¿no? Totalmente, cuando es muy claro, o sea, vos me decís fiebre muy alta, mucho dolor de cuerpo, perdí el olfato, y bueno, en esta época es mucho más fácil, pero lo cierto es que el criterio caso sospechoso planteado en las normas del Ministerio de Salud es temperatura mayor a 37,5. No es una gran temperatura, y hay personas que cursan con esa fiebre sin gran impacto, y mocos en la nariz, y muchos, y tos, y otros varios. Sí, realmente, hoy en día, la verdad es que justamente es caso sospechoso. Hoy, en plena pandemia, uno lo primero que debe sospechar es COVID. Después matizará y verá la epidemiología y eso, pero uno debe priorizar, pensar en eso primero, y definir con el laboratorio eventualmente, porque dependemos de eso, digamos. La testificación es una de las cosas que nos permite segregar a los positivos y a los negativos. Si bien tienen sus limitaciones, los test que tenemos, es mejor hacerlos que no hacerlos, claramente. Diego, explíqueme esta definición de infecciones respiratorias agudas bajas, porque de esto se trató justamente la conferencia, el congreso, esta charla que mantuvieron y de la que usted participó, también organizada por el Ministerio de Salud de la provincia. Sí, porque afectan al aparato, a la vía aérea baja, de la laringe para abajo, la laringe, la traqueobronquitis, la bronquiolitis, las neumonías y sus complicaciones, la supuración pleuropulmonar, el derrame pulmonar, la neumonía necrotizante. Esas son infecciones respiratorias agudas y bajas, porque no afectan a la vía aérea alta. No hablamos de rinitis, de sinusitis, de adenoiditis. En los chicos es tremendo, ¿no? Es terrible, porque nos molesta a nosotros, los adultos, que no nos soportamos a veces con un resfrío. Imagino a los chicos, ¿no? Lo molesto que debe ser para un niño, que yo ya se lo dije varias veces, a veces no sabe expresarse porque se trata de niños de muy corta edad. Es complicado. Sí, tiene un impacto importante en varios aspectos. Uno es que todavía es una causa muy importante de mortalidad. Sí. Y si uno descuenta la mortalidad en los chicos chiquitos menores de 5 años, que no es por accidentes, y saca las que tienen que ver con las patologías connatales, o sea, las malformaciones o la patología hereditaria, las causas respiratorias quedan a la cabeza. Todavía hoy sigue siendo... Y hay un problema importante porque muchos de esos chicos fallecen en las casas, en lugares de muy bajos recursos y con muchas limitaciones. Está pasando esto en la Argentina hoy. Por eso todo este movimiento desde las autoridades y desde las sociedades científicas para tratar de formar los recursos humanos y de estar alerta y de correr adelante de eso, porque si nosotros esperamos que el paciente viene, a veces no llega. Y por otro lado, los chicos más chiquititos tienen menos adaptaciones que nosotros, menos capacidad de adaptarse a esto,
que los adultos o que los chicos más grandes, y entonces las complicaciones son más frecuentes y eso lo lleva a la falta de oxígeno y a la necesidad de internarse y eso. Y bueno, también en temporadas estándar es un consumo muy importante de recursos de salud y de saturación de hospitales y de ausencia y escasez de camas. Un poco lo que estamos viviendo hoy con COVID pasa todos los inviernos en todos los lugares con bronquiolitis, porque la explosión son pocas semanas, pero en las que a veces no hay cama en los hospitales pediátricos. Vuelvo al comienzo, entonces, doctor, a la prevención, ¿se puede evitar? ¿Y cómo? Se puede. ¿Y cómo? Bueno, yo lo decía en esa conferencia, nosotros si agarramos las páginas que están de moda ahora, los CDC en Estados Unidos, que hablan y estudian las enfermedades infecciosas, y decíamos cómo prevenir la bronquiolitis, y lo primero que decía es: abra las ventanas, no fume en su casa, lávese las manos frecuentemente, si está enfermo use barbijo. Y es todo lo que estamos haciendo hoy, digamos. La vía de contagio es por aerosoles respiratorios y por gotas, y entonces tener una conducta para evitar el contagio de enfermedades que se contagian por gotas respiratorias y por aerosoles disminuye mucho la incidencia de esto. Tenemos que cumplirla como tenemos que cumplirla para evitar el COVID, así eso nos va a ayudar mucho. Para algunos virus específicos tenemos vacuna para el virus de la gripe, tenemos anticuerpos monoclonales para este virus, que es el que más incidencia tiene en los chicos más chiquititos, que es el virus sincicial respiratorio. Todavía no se ha logrado desarrollar una vacuna. Sí hay anticuerpos monoclonales que se administran a los chicos más vulnerables, a los chicos que nacieron muy pequeñitos, que nacieron de 1 kilo, 1,5 kilos, los chicos muy prematuros, a los chicos que tienen cardiopatías congénitas. Esos chicos, durante su primera temporada de virus sincicial respiratorio, que va de mayo a septiembre, tienen que recibir una inyección para, con estos anticuerpos, defenderse. Hay mucha investigación en este campo, vacunar a las mamás, hay una línea de investigación en ese sentido, está muy avanzada, que se ha detenido por esto de la pandemia, pero que está muy avanzada. Vacunar a la mamá, para que no se produzca vacunar a la mamá en el último trimestre, para que la transmisión vertical, para que no se enferme el bebé. Porque la mamá le pasa muchos de sus anticuerpos al bebé que le duran, por lo menos para muchas enfermedades, el primer semestre, los primeros 6 meses. Entonces, que la mamá haga un pico de anticuerpos importante cerca del nacimiento hace que el chico nazca con muchos de estos anticuerpos y pueda defenderse mejor. Y la lactancia materna, Diego, también, que siempre decimos, ¿no? Los beneficios que tiene. La lactancia materna, por último, pero no menos importante. No, claro, la lactancia materna está demostrado que disminuye la incidencia de virosis respiratoria. Doc, usted decía recién que no se sabe cómo va a comportarse en las enfermedades respiratorias en estos cuatro semanas, en este tiempo que estamos transitando. Por su trabajo en el Hospital San Roque, entre otras cosas, o en la clínica también de Ramírez, ¿el sistema de salud provincial soportaría una crisis en este sentido, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con el COVID también? Sabemos mucho lo del San Martín, ¿no? Pero los niños van a parar al San Roque. Entonces esa es la pregunta y la preocupación. La verdad que sería conocer el futuro, pero lo cierto es que todos los años hay problemas de cama en esta época en el San Roque. Y este tiempo también, estas semanas últimas, de la semana pasada, estuvimos con las camas al límite también. Y se suma el COVID y el aislamiento obligatorio con la mamá y más los problemas respiratorios de los chicos que llegan nuevos y la alta demanda que tiene el hospital, realmente sí se hace un cuello de botella. Vienen chicos de toda la provincia. No es que hay falta de camas en terapia y eso como puede pasar en los sistemas que atienden a los adultos, no es eso hoy en el hospital. Claramente no, pero sí camas de internación común en las salas, y uno vive jugando es un desafío enorme tener que internar chicos para hacer estudios,
prácticamente una odisea imposible. Es un drama para la familia, porque sobre todo para quienes provienen del interior, ¿no? Que tienen que encontrar alojamiento, un lugar donde quedarse, es todo un trastorno, ¿ah? Sí, sí, en realidad alguien tiene que cuidar al chico y entonces Sí. a veces viajan las mamás solas y Sí. pasan pobres mamás semanas Sí. sin un reemplazo, dependiendo de las voluntarias o de una mamá que lo cuida un ratito para ir a pegarse una ducha, dormir una siesta. Es un drama, sí, es cierto, vos tenés razón. Y así todo, nunca se arrepintió de ser médico, doctor. Qué fantástica esta profesión, este oficio que han elegido ustedes. Yo me paro de pie cada vez que hablo con ustedes, me saco el sombrero y los aplaudo, como he hecho al comienzo de la pandemia, porque hay que seguir, hay que seguir adelante, a pesar de la difícil situación, los obstáculos que se presentan. No queda otra. No queda otra. Doc, gracias por la visita. No, gracias a vos y feliz día. Muchas gracias. El doctor Diego Dagnino, director del Centro de Salud de nuestra ciudad, así charló con nosotros sobre esta problemática que también tenemos que tener en cuenta en esta época que estamos transitando. Hacemos una pausa muy breve, no se vaya, ya volvemos.